Buenas noches. Para nosotros nuevamente es un placer estar con ustedes. El día de hoy con el valor de la alimentación y la actividad física. De nuevo, pues darle las gracias a Fedepalma y Cenipalma por el apoyo que nos permiten hacer este tipo de eventos, específicamente llegar hasta sus casas, con dos profesionales que nos van a contar toda su experiencia y nos van a ayudar a entender un poquito mejor respecto a la importancia de la alimentación y de la actividad física en todo momento, pero más aún en estos tiempos de pandemia. Como primera conferencista tenemos a Diana Paola Córdoba. La doctora Córdoba es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, es magíster en fisiología de la Universidad Nacional y actualmente es estudiante de doctorado en ciencias de la salud y del deporte de la Universidad de Zaragoza. Diana, muchas gracias, te estamos trasnochando, allá es la 1 de la mañana, pero pues yo no te mandé a que aceptaran la invitación. No, mentiras. Muchísimas gracias, creo que va a ser enriquecedor y nada, bienvenida entonces a este webinar. Bueno, pues muchísimas gracias, Charles. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica por esta invitación. Pues este trasnocho vale la pena, siempre y cuando sea para compartir con ustedes y para, digamos, divertirnos un poco alrededor del conocimiento. Como tú mencionabas, Charles, el día de hoy vamos a hablar acerca del impacto que está teniendo el sedentarismo debido al COVID durante este confinamiento, que a todos nos ha cogido pues, de una manera un poco, digamos, abrupta, ¿verdad? Para iniciar, pues lo primero que quiero pues como comentarles, no quiero dejar pasar sin comentarles que no existe ningún tipo de potencial conflicto de interés para declarar, solo aquel conflicto de interés con el que yo me casé y que siempre me gusta mencionarlo hace alrededor de 15 o 16 años, que es la actividad física y la alimentación saludable. Sin más, pues quiero continuar comentándoles cuáles serán los temas que trataremos a partir de este momento dentro de mi intervención y que podemos abordar pues, de diferentes ópticas. Primero que todo, vamos a ver un panorama general sobre el COVID y la inactividad física. Vamos Diana, a identificar... perdón, te interrumpo un segundo, comparte tu pantalla para que todos podamos ver tu presentación. Gracias. Estaba compartiendo pantalla. Algo pasaba aquí. Dame un segundo que algo sucede. Perdón por... Charles, por favor, confírmame que ya esté compartida, porque yo la veo como compartida, pero no sé qué pasa. Qué pena. Ahora sí, creo que ya la pueden estar viendo ustedes. Discúlpame, Charles. Bueno, entonces nuevamente, perdonen, no sé, por el tema técnico. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar acerca del impacto del sedentarismo en la salud debido a este confinamiento pues, que se nos ha impuesto por el COVID. ¿Sí? Como les comenté, inicialmente no quiero dejar pasar esto sin mencionarles que no cuento con ningún tipo de conflicto de interés para declarar, solo aquel que me acompaña desde hace más o menos 15 años, que es el tema del amor por la actividad física y la alimentación saludable, un matrimonio que definitivamente desde todo punto de vista es indisoluble. ¿Sí? Dentro de las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar acerca del panorama general del COVID, vamos a hablar un poco de la inactividad física secundaria a este COVID, vamos a identificar el impacto que está teniendo este confinamiento desde el punto de vista de la salud neuromuscular, cardiovascular y metabólica. Vamos a proporcionar unas herramientas, digamos, muy puntuales sobre el tema de alimentación y vamos a proporcionar unas recomendaciones muy concretas sobre el tema de actividad física, toda vez que pues Chela nos acompañará y nos motivará aún más. Sin más, pues quiero ir a esta imagen sin quererme detener mucho porque yo creo que todos, tanto ustedes en Colombia como nosotros aquí, estamos ya un poco saturados con tanta información con respecto al COVID, pero no quiero dejar pasar que hasta el día de ayer en todo el mundo había alrededor de 9.237.691 casos de COVID confirmados, lo cual lleva al mundo alrededor de tener 476.911 fallecidos a la fecha. Y en Colombia, pues la situación, ustedes más que nadie lo saben, ha ido incrementando un poco, como lo podemos ver en la imagen de abajo, ha ido incrementándose hasta tener hace 2 días alrededor de 2.400 fallecidos. Pero ¿qué pasa? A raíz de esta situación, una de las medidas pues, que ha encontrado, digamos, los gobiernos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, digamos, los entes que nos rigen a nivel mundial, es que el confinamiento o el aislamiento social puede ser una medida que pueda llegar a ser muy eficiente para frenar la enfermedad como tal.
Pero esto ha traído consigo que claramente todos tengamos que pasar mucho tiempo en casa y a veces con unos estilos de vida no muy saludables. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos, a la fecha no tenemos, digamos, unas estadísticas como reales, más concretas, sobre cómo ha caído los niveles de actividad física en el mundo, pero tenemos estos datos de una plataforma que se llama Fitbit, para muchos de ustedes conocida, que es una plataforma que tiene una aplicación en donde las personas que tienen dispositivos como estos, que pueden estar contando el número de pasos, realizando un conteo continuo del número de pasos que realizan, pueden, digamos, subir esos datos a la plataforma y podemos contar con los datos de más o menos 30 millones de usuarios activos en Fitbit. Y esta imagen que tenemos aquí data para el día 22 del mes 3, del mes de marzo, ¿sí? Y yo quiero hacerles hincapié que para esa época, el día 22 de marzo, ya en España llevábamos alrededor de 11 días de confinamiento, razón por la cual ustedes pueden ver en la imagen que los niveles de actividad física contados a partir de pasos promedio comparados con el año anterior habían decaído alrededor de un 38% para España, y ya otros países de Latinoamérica, como podemos ver en el caso de Argentina, empezaba a descender el número de pasos pues, diarios que realizaban las personas. Entonces, a medida que las comunidades se han adaptado a ese distanciamiento social, lo que ha sucedido es que casi todos los países estudiados han experimentado una disminución de los niveles de actividad física contado a partir de pasos de manera significativa en comparación con el año anterior. Y pues obviamente eso ha llevado a que a nivel mundial expertos en actividad física nos empiecen a decir, oiga, mucho cuidado porque esta estancia prolongada en el hogar puede contribuir a un aumento de los comportamientos sedentarios, a pasar demasiado tiempo sentado, a pasar demasiado tiempo acostado, ¿sí? O recostado, tumbado, pues por ejemplo en una silla, con una reducción de los niveles de actividad física muy importante, lo cual va a marcar una reducción importante en el gasto de energía. Y eso va a empeorar aún más el riesgo o las patologías ya crónicas que tenga la persona de base. Por tanto, existe una sólida justificación a la fecha para continuar con actividad física en el hogar y de esta forma mantenernos saludables y por ende también mejorar la salud inmunológica. Entonces sale más o menos hace alrededor de unos 2 meses este documento, que es muy bonito y yo los invito pues para que lo puedan consultar, en donde nos muestra cuál puede ser el impacto del sedentarismo debido al COVID desde el punto de vista neuromuscular, desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Partiendo de que muy seguramente después tendremos datos reales a partir de lo que está sucediendo con el COVID, pero partiendo del conocimiento derivado de varios modelos de inactividad física, como son la reclusión en cama, la suspensión unilateral de una extremidad y la reducción en el número de pasos, ¿sí? Y ellos nos hablan prácticamente de 4, digamos, sucesos importantes en que el COVID nos está afectando nuestra salud. El primero de esos sucesos, o digamos dentro de las primeras cosas que nos está afectando el COVID, es desde el punto de vista de la salud neuromuscular, ¿sí? Y esa inactividad física asociada a este tipo de condiciones que ya mencionamos anteriormente, nos muestra en la literatura que provoca una rápida pérdida de masa muscular, particularmente en los músculos antigravitatorios, ¿sí? Y esto lleva claramente a que se pierda no solamente la fuerza, sino también la potencia. Y aquí me quiero detener un poquito porque esta imagen es una imagen que nos ha marcado un poco, que yo creo que todos ustedes han podido ver en las redes sociales, que la vimos, digamos, transitar a través de las redes sociales durante un tiempo, que es la imagen de un enfermero de Estados Unidos post una hospitalización debido a un COVID, y donde ustedes pueden ver claramente cómo hay una pérdida franca y categórica de la masa muscular, y que nos lleva a preguntarnos, pues si eso pasa en una persona como esta, en donde se ve que su contenido de masa muscular previo a la enfermedad era bueno, ¿qué puede pasar con una persona que ya inicia, digamos, o que ya ingresa, digamos, por un COVID con una masa muscular disminuida? Otra de las cosas que nos han mostrado la evidencia científica es que puede haber una atrofia significativa del cuádriceps. ¿Qué sucede? Nos ha mostrado que solo con 2 días de inmovilización de una pierna podemos estar pendiendo o podemos tener una atrofia alrededor del 1.7%, y si ya la estancia se prolonga un poco más, por ejemplo 5 días en cama, nos mostraron una atrofia significativa del cuádriceps de alrededor del 2%. Esto acompañado o asociado con una pérdida aún mayor de la fuerza muscular, que puede alcanzar cifras de entre 8 a 9%. Y esta tasa de atrofia muscular sigue un curso exponencial, ¿sí? Prediciendo una pérdida de masa muscular de alrededor del 10% en 30 días y alrededor del 15% en 60 días. Entonces vemos que la pérdida de masa muscular es importante. Pero no solamente es la pérdida de masa muscular como tal, sino también encontramos que surge una atrofia de tipo muscular
que hace que adicional a eso haya digamos, una alteración en la unión neuromuscular y en la inervación muscular, generando que haya un pobre diálogo entre los músculos y los nervios, y de esta manera se ve alterado también el proceso de movimiento. ¿Qué pasa además? Debido a las dinámicas actuales, al hecho de que tenemos que estudiar en casa, al hecho de que tenemos que trabajar en casa, al hecho de que nos tenemos que quedar en casa, pues cada vez estamos más propensos a pasar tiempo sentado y tiempo frente a pantallas. Y el tiempo sentado, ya previamente, antes del COVID, nos había mostrado que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, y que adicional a eso, tiene una mayor mortalidad por causas específicas como son la enfermedad cardiovascular. Adicionalmente, también con una mala salud desde el punto de vista metabólico. Entonces, todo esto se vuelve, digamos, una situación que nos puede llevar claramente a un empobrecimiento, pues, digamos, de la salud física de todas las personas que estamos en este momento confinados. También, ¿qué nos dice la literatura? Que la síntesis de proteínas musculares cae, ¿sí? Cae después de 10 días de suspensión del uso, por ejemplo, de una extremidad en adultos jóvenes sanos, y puede llegar a caer inclusive por debajo del 50% la tasa de síntesis, de síntesis proteica durante varias horas al día, lo cual va a generar que claramente la producción y la conservación de la masa muscular se vea claramente afectada. Eso nos lleva entonces a las conclusiones, digamos, desde el punto de vista de la literatura, que la suspensión de la síntesis de masa muscular puede ser suficiente para poder explicar cómo esa área transversal del músculo, como podemos ver en la imagen, puede verse disminuida debido al confinamiento. Es decir, la contribución de la suspensión en la síntesis de la masa muscular parece ser más fuerte que inclusive la degradación de las proteínas musculares, lo cual va a llevar a la contribución de una pérdida de masa muscular grande. Sin embargo, los autores, ¿qué nos dicen? No significa que solamente la síntesis sea importante. Es importante reconocer que el papel de la degradación también puede ser importante en los procesos de inmovilización en seres humanos, y en el caso del confinamiento o en el caso de que hemos reducido tanto los niveles de actividad física también va a ser importante. ¿Qué pasa con el número de pasos? Si lo miramos desde el punto de vista de los pasos, vemos que una reducción en los niveles de actividad física, si yo vengo realizando alrededor de 10.500 pasos, que sería como una cantidad de pasos adecuados para un adulto, a reducciones de llegar a ser alrededor de 1.300 pasos, que es lo que nos está diciendo la literatura que está pasando con el confinamiento, durante 2 semanas pueden llegar a inducir resistencia a la insulina y pérdida de masa muscular en varones jóvenes. Entonces, vemos que desde todo punto de vista, esa inactividad física nos puede llevar definitivamente a un daño desde el punto de vista de la salud. Aunque a la fecha no conocemos cuál sería la relación precisa entre el ejercicio, la frecuencia y la intensidad que necesitamos para lograr esa retención de masa muscular durante esos periodos prolongados de inmovilidad e inactividad física, sabemos claramente que el ejercicio de resistencia será una intervención efectiva. Y tenemos estudios muy bonitos que nos han mostrado que realizar ejercicios de resistencia, ¿sí?, en personas que duran un periodo largo de reposo en cama, alrededor de 60 días, que es un periodo realmente importante, puede llegar a mantener o inclusive puede llegar a aumentar, el área de sección transversal de los músculos como el soleo y el vasto muscular de las piernas, evitando adicional a eso la disminución del diámetro de las fibras tipo 1 y tipo 2, y evitando los aumentos de marcadores de degradación de proteínas, ¿sí? Todo esto desde el punto de vista, digamos, de la salud muscular. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del metabolismo de la glucosa? ¿Sí? La inactividad física nos ha mostrado, o por ejemplo, estudios nos han mostrado que alrededor de 7 a 10 días en reposo en cama en individuos sanos previamente han mostrado que hay una disminución importante de alrededor del 10 al 34% de la sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo, ¿sí? Encontrando que la sensibilidad a la insulina desde el punto de vista hepático no cambia, lo cual nos lleva nuevamente a hacer hincapié en la importancia que tiene el músculo esquelético en la regulación de la homeostasis de la glucosa. Estos efectos negativos uno pensaría que se tardan mucho tiempo en aparecer, pero fíjese que los efectos desde el punto de vista del metabolismo de la glucosa empiezan a aparecer alrededor del entre el tercero y el 14 días de estancia, por ejemplo, durante mucho tiempo en inactividad, ¿sí? Entonces, una transición de más o menos 10.000 pasos diarios a 5.000 o inclusive menos de 1.500 pasos diarios ha mostrado ya efectos negativos desde el metabolismo de la glucosa. Y entonces, pues ahí podemos decir
que son situaciones muy similares a lo que está sucediendo en este momento con la pandemia actual, en donde hemos ido reduciendo los niveles de actividad física producto del confinamiento y a veces pues de no tener ya instaurados unos estilos de vida saludables. ¿Mm? Otra de las cosas que nos está hablando, que nos habla la literatura, es que ese sedentarismo debido al confinamiento nos puede llevar también a una pérdida importante del consumo de oxígeno. Se han descrito que restricciones en cama, alrededor de 20 días en cama en individuos jóvenes, puede llegar a favorecer la pérdida de alrededor del 28% del consumo de oxígeno y alrededor del 11% del volumen cardíaco. Y que esta situación es 2 veces mayor en sujetos mayores de 60 años, alcanzando valores alrededor del 15%, por ejemplo, del volumen cardíaco. Y todos sabemos, o quiero hacer hincapié, en que una disminución del consumo de oxígeno máximo se asocia con una mayor tasa de mortalidad, ¿sí? Entonces esto acompañado del COVID puede ser realmente bastante preocupante a la hora de pensar en la salud de todas las personas y de todos los individuos. Adicionalmente, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿sí? Empezamos a ver un equilibrio energético positivo, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido probablemente a procesos de ansiedad, a angustias, a preocupación, a la incertidumbre que no sabemos ante esta situación. Muchas de las personas tomamos el alimento como fuente como de consuelo ante esas situaciones y empezamos a comer, a comer, a comer, a comer más cantidad de energía. ¿Eso qué lleva? Eso lleva lógicamente a un balance de energía positivo que acompañado de esos, digamos, conductas sedentarias que ya hemos venido mencionando, van a ser muy graves para la persona. Toda vez que, ¿qué va a suceder? Estas dos situaciones van a llevar a un aumento en la resistencia a la insulina, van a llevar al aumento de la grasa visceral, al aumento del catabolismo de la masa magra, como lo veníamos mencionando, a un aumento en la respuesta inflamatoria y lógicamente a un estrés oxidativo, que finalmente, fíjese que es un círculo vicioso, va a reducir la síntesis de proteína de tipo muscular y va a acelerar la proteólisis, favoreciendo claramente la pérdida de masa muscular. Pero ¿por qué nos preocupa tanto la masa muscular? Y dirán, pero ¿qué insistencia con el tema de la masa muscular? ¿Qué pasa si yo pierdo masa muscular? La pérdida de masa muscular de manera importante me lleva a una reducción de la tasa metabólica basal, del gasto de energía en reposo, me lleva a una reducción en la captación de glucosa por el músculo, me lleva a una reducción de la producción de mioquinas a partir del músculo, lo cual a su vez también me va a llevar a una reducción en la condición física que se va a ver, digamos, impactada a nivel de la fuerza y la resistencia muscular. Y todo esto va a generar que lógicamente haya mayor posibilidad de aumento del peso corporal, mayor posibilidad de resistencia a la insulina y por ende mayor riesgo de enfermedades crónicas a futuro. ¿Sí? Entonces, claramente estamos llamados como a intentar en medio de este confinamiento a buscar estrategias para poder conservar esa masa muscular y evitar que esos, digamos, patrones de sedentarismo definitivamente nos dominen y dejarnos de pronto un poquito contagiarnos por el tema de estilos de vida saludable y poder lograr preservar y quien lo diría de pronto aumentar un poco la masa muscular aprovechando este tiempo de confinamiento. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces la alimentación y la actividad física van a ser nuestros aliados estratégicos a la hora de conservar la masa muscular. Y cuando uno habla de masa muscular, la gente siempre piensa en la proteína, ¿sí? Y la proteína claramente es muy importante y no la voy a dejar de lado y seguramente vamos a hablar durante un periodo bastante largo de la proteína durante esta charla, pero no vamos a dejar de lado los otros macronutrientes como son las grasas y los carbohidratos, ¿sí? Porque los carbohidratos tenemos claro que tienen un efecto anticatabólico, ¿sí? Van a permitirnos dar energía de manera tal que toda la proteína que estemos consumiendo vaya finalmente a síntesis de masa muscular, que es lo que nosotros queremos en este momento, ¿sí? Y las grasas no podemos negar su efecto hormonal indirecto que tienen también para favorecer la síntesis de masa muscular. Entonces, no siendo más, me voy a adentrar un poquito acerca de cómo podemos lograr, por ejemplo, mejorar esa masa muscular a partir de nuestra alimentación. Entonces, recordarles que la síntesis de proteína en humanos obedece a un equilibrio entre la síntesis de proteína y la degradación. Diariamente, como ustedes están viendo en esta imagen, el cuerpo está degradando proteínas, pero también está aumentando su síntesis, ¿sí? Y esa síntesis de proteína se va a ver mucho más aumentada cuando yo tengo una ingesta de proteínas de alto valor biológico y cuando esa ingesta de proteínas de alto valor biológico la he acompañado con un estímulo mecánico. Estímulo mecánico, llámese movimiento, llámese una fisioterapia, si es que estoy confinado a cama, llámese un ejercicio, si es una persona, digamos, que ya tiene más instaurada una práctica de actividad física regular o ya definitivamente un deporte. Pero lo que quiero que hagamos hincapié aquí es que si ustedes se dan cuenta, esa tasa de síntesis de proteína en los humanos obedece ese equilibrio. Todo el tiempo debe haber una degradación
claramente, pero también debe haber una síntesis. Cuando la degradación es mayor que la síntesis, empiezan a instaurarse, digamos, ciertos episodios como son, por ejemplo, la sarcopenia, ¿sí? Y nosotros debemos, desde todo punto de vista, evitarla, porque ya vimos el impacto negativo que puede tener una pérdida de la masa muscular en nuestra salud. Aquí, para mencionarlos, como les mencionaba anteriormente, debemos propender por un balance proteico todo el tiempo, propender porque la síntesis o la construcción, ¿sí?, de esa masa muscular se dé todo el tiempo, pero también debe haber una degradación porque de esa manera también vamos a medida que se va degradando, también vamos a construir sobre ella otro tipo de, otro músculo, digamos, un poco más fuerte. Aquí en la imagen quiero hacer aclaración que, por ejemplo, a la hora de hablar de construcción de masa muscular, nosotros tenemos las proteínas que son las reinas, y que esos pequeños ladrillos que tenemos para construir esa pared que tenemos allí son nuestros aminoácidos. Y entonces las proteínas van a ser muy importantes dependiendo del contenido de aminoácidos que nos estén aportando, ¿sí? ¿Cuánto de proteína deberíamos consumir? Y entonces tenemos las recomendaciones para Colombia, ¿sí?, que nos dice el ICBF que el aporte de proteínas para adultos, y me voy a centrar solamente en adultos en este momento, es de alrededor del 14 al 20% del valor calórico total. O sea, de la energía total que debemos consumir, entre el 14 al 20% de la energía debe venir procedente de las proteínas. Pero fuera de la cantidad, ¿qué otro aspecto es importante a la hora de hablar de proteínas? A la hora de hablar de proteínas va a ser muy importante identificar el contenido de aminoácidos que tengan esas proteínas, ¿sí? Entonces vamos a tener aminoácidos esenciales, que como su nombre lo indica, son esenciales porque se requieren tomar a partir de la dieta, y vamos a tener aminoácidos no esenciales, que por fortuna el cuerpo puede sintetizarlos sin ningún problema. Y dentro de esos aminoácidos esenciales, cuando hablamos de síntesis de masa muscular, juega un papel supremamente importante la leucina, y ya ahorita vamos a ver por qué este aminoácido esencial va a ser tan importante, ¿sí? Entonces, si bien es cierto la cantidad de proteína va a ser importante, la cantidad de aminoácidos va a ser importante, entonces la calidad de esa proteína que yo voy a consumir va a ser también muy importante. ¿Y qué miro yo a la hora de ver la calidad de la proteína? A ver, a la hora de ver la calidad de la proteína, voy a cerciorarme que sea una proteína de muy buena digestibilidad, voy a cerciorarme que sea una proteína de buen valor biológico, y voy a cerciorarme, adicional a eso, que la utilización neta de proteína, que la cantidad de proteína empleada por el organismo sea la mayor posible. Y ahí vamos a ver que hay proteínas de alto valor biológico, y entre ellas encontramos todo lo que son proteínas de origen animal, la proteína de la leche, la whey, la caseína, la proteína de la carne, de los huevos, ¿sí? Y que las proteínas de origen vegetal tienen un menor aporte de aminoácido, en este caso leucina, y que van a limitar un poco, digamos, ese aporte de leucina al músculo, y que van a ser proteínas, digamos, de un poco de bajo valor biológico. Aunque a la fecha sabemos que hay proteínas de origen vegetal que también pueden ser de alto valor biológico, como algunos aislados. Aquí una imagen para que podamos ver. Tenemos, digamos, un grupo de alimentos donde ustedes pueden ver el contenido, ya sea del pan blanco, del huevo, del pollo, de la lenteja, el contenido de leucina para una porción de alrededor, por ejemplo, de huevo, en un huevo alrededor de 60 gramos, que sería la porción que normalmente consumimos de huevo, estamos aportando alrededor de 1,63 gramos de leucina. ¿Y cuánto es la recomendación? La recomendación es que al menos durante el día consumamos alrededor de 3 gramos de leucina a partir de nuestra alimentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con una buena aporte de alguno de estos alimentos, ¿sí? Existen otros, digamos que puse aquí algunos que son, digamos, importantes, pero existen otros alimentos que son fuente de leucina que pueden consultarse fácilmente en algunas páginas a nivel mundial, como la página de la USD, que tiene el contenido de leucina para cada tipo de alimento, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la leucina? ¿Sí? Y aquí me quiero detener un poquito, sin que parezca complejo esta imagen, porque es muy sencilla. Quiero hacer hincapié en que la síntesis de proteína va a depender muchísimo de que yo estimule unas vías a nivel celular, ¿sí? Y esas vías se van a estimular por 3 efectos importantes. Y quiero irme con el primero, que me encanta, y es ese efecto mecánico, ¿sí? Ese efecto mecánico que nos da la actividad física. O sea, la síntesis de proteína se va a ver aumentada cuando yo desarrollo algún tipo de estrés mecánico en esa fibra muscular, ya sea algún movimiento, como les mencionaba, ya sea alguna fisioterapia, algo que implique movimiento o actividad física, va a estimularme la vía de la mTOR y a su vez la síntesis de proteína. Igualmente, hay un estímulo desde el punto de vista hormonal. Tenemos hormonas que son claramente anabólicas, factores de crecimiento como el IGF-1, la insulina, que es una hormona anabólica, y la hormona de crecimiento. Y ya después hablaremos un poquito de la hormona de crecimiento y de su efecto, por ejemplo,
en horas de la noche y cómo nos van a favorecer la síntesis de proteínas musculares. Y por último, tenemos los aminoácidos esenciales en cabeza de la leucina, que a su vez también, al igual que los dos factores anteriores, me van a estimular la vía de la mTOR favoreciéndome la síntesis de proteína. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante tanto la cantidad de proteína que yo reciba como la calidad de proteína y la disponibilidad, por ejemplo, de aminoácidos esenciales, como es el caso de la leucina. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo puedo yo lograr alrededor de 10 gramos de proteína en algunas fuentes de alimentos. Tenemos fuentes de origen animal y tenemos fuentes de origen vegetal, mostrando que efectivamente, pues si bien es cierto, las proteínas de alto valor biológico o las proteínas procedentes de las carnes, de la leche, de los huevos, ¿sí? Digamos, favorecen una síntesis de proteína muscular muy buena. Las proteínas de origen vegetal, pues requerimos unas mayores cantidades, pero no significa que efectivamente no nos vayan a favorecer para nada la síntesis de masa muscular. Y en este estudio me quiero detener un poquito porque no es lo mismo que yo me coma un churrasco de 400 gramos durante el almuerzo y al desayuno no haya comido nada de proteína y a la noche no haya comido nada de proteína. ¿Qué nos muestran los estudios? Que es muy importante que estemos dando un aporte de proteína constante a lo largo del día. ¿Qué es constante? Alrededor de cada 3 a 4 horas, dando un aporte pequeño de proteína para favorecer ese aporte de aminoácidos que finalmente van a ir a favorecer la síntesis de proteínas musculares. Entonces, en este estudio lo que se encontró es que cantidades de alrededor entre 20 a 30 gramos cada 3 a 4 horas van a favorecer mejor la síntesis de proteína, a diferencia de si yo tengo una cantidad grande, por ejemplo, de proteína, como se muestra aquí a la hora de la cena, una cantidad un poco menor en el almuerzo y una cantidad aún menor en el desayuno. ¿Sí? Entonces nos llama a decir, listo, la cantidad dijimos que era importante, la calidad dijimos que era importante, el aporte de leucina dijimos que era importante y las veces durante el día también la frecuencia va a ser muy importante para favorecer la síntesis de masa muscular. Y entonces aquí en la siguiente imagen quiero resumir eso que veníamos hablando con respecto al tema de la alimentación y quiero hacer hincapié entonces de lo que mencionábamos. Es muy importante para favorecer o evitar esa pérdida de masa muscular que nosotros logremos mantener un equilibrio entre la síntesis y la degradación, o inclusive logremos favorecer un aporte de proteína superior a la degradación para poder generar mayor masa muscular. Y para eso, lógicamente, necesitamos dar un aporte, como mencionábamos, de buena calidad de proteínas, proteínas de alto valor biológico, haciendo hincapié en las proteínas, por ejemplo, de la leche, del huevo, de la carne, ¿sí? Y la hora del día también va a ser muy importante, como les mencionaba, ojalá fraccionada cada 3 a 4 horas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? En el desayuno, luego en el almuerzo, hacia la comida y ojalá una toma antes de dormir. Y ahí me quiero ir un poquito a recordar que en el tema de la alimentación cada vez somos llamados más a regresar a las costumbres gastronómicas antiguas, ¿sí? A regresar a esas costumbres gastronómicas que tenían nuestros abuelitos y nuestros ancestros hace mucho tiempo. Y ahí quiero hacer hincapié en qué sentido. Hacer hincapié en que antes para los abuelitos era muy importante ese vasito de leche caliente antes de dormir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ese aporte de proteína antes de dormir en la noche va a ser supremamente importante porque durante la noche va a haber un aumento de la producción de hormona de crecimiento, una hormona que va a ser anabólica y que va a favorecer la síntesis de masa muscular. Entonces, si yo doy un aporte antes de dormir de al menos 20 gramos de proteína, voy a permitir que esa síntesis se pueda dar durante el tiempo de la noche cuando la persona está recuperándose pues, de un día extenuante. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cantidad va a ser importante, hora va a ser importante, calidad, perdón, va a ser importante, hora va a ser muy importante y cantidad va a ser muy importante. ¿Cuántos gramos? Alrededor de 20 a 30 gramos por cada una de las comidas que mencionamos allí. ¿Sí? Lógicamente, la mayor parte de las veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No solamente recibimos proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Sino también proteínas de bajo valor biológico y las mezclamos. Y es realmente lo que desde el punto de vista, digamos, fisiológico casi siempre sucede, ¿sí? Yo estoy acostumbrada a comer carne, como papa, como arroz, ¿sí? Diferentes proteínas que a su vez lo que yo voy a buscar es que tenga un muy buen aporte al finalizar el día y que garantice lo que mencionamos antes en las demás diapositivas. ¿Qué pasa con respecto a las grasas? Y a veces las grasas resultan ser el patito feo de la nutrición cuando decimos, no, restrinja el aporte de grasas, pero nos olvidamos que las grasas son el principal sustrato de energía del cuerpo, ¿sí?
que por cada gramo de nutriente nos están aportando alrededor de 9 kilocalorías, ¿sí? Que son fuentes esenciales de ácidos grasos, ¿sí? Que son fuente de vitamina E, de carotenos, de tocotrienoles, de fitoesteroles, ¿sí? Que son elementos esenciales de las membranas celulares y que facilitan adicional a eso la absorción de vitaminas tanto liposolubles, vitamina A, D, E y K, ¿sí? ¿Qué se ha encontrado con respecto a las grasas en el tema de la masa muscular? Empieza ya la literatura a moverse y empiezan a decirnos varios mecanismos por los cuales las grasas podrían favorecernos esa conservación de esa masa muscular, ¿sí? Y entonces, ¿qué se dice? Por ejemplo, se empiezan a hablar acerca de los ácidos grasos omega 3, del EPA y del HA, y nos empiezan a decir que pueden tener un efecto antiinflamatorio a nivel muscular, que pueden tener un efecto anabólico, perdón, estimulando también la vida de la mTOR y por ende la síntesis de masa muscular, y pueden tener un efecto anticatabólico para preservar esa masa muscular. Y entonces, como les mencionaba, ¿cuánto puede ser la cantidad de grasa entonces? Así como vimos que las proteínas eran de alrededor del 10 al 20% del valor calórico total. En cuanto a las grasas, también tenemos una recomendación, y la recomendación actual nos llama alrededor de 20 al 35% de la energía total que consumimos, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de grasas de diferente tipo. Y entonces, si bien es cierto, la literatura nos dice, oiga, vea, ¿sí? Las grasas son muy importantes, nos dicen la cantidad es muy importante, pero ahora viene como una tendencia a decirnos, si bien es cierto la cantidad en grasas es muy importante, la calidad de las grasas que usted reciba también va a ser importante para su salud, invitándonos a tener un aporte de grasas saturadas por debajo del 10% del valor calórico total y haciendo hincapié en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas y conservando una relación de omega 3, omega 6 como la vemos en la pantalla. Entonces allí tendremos diferentes fuentes, ¿sí? Diferentes fuentes de aceites de origen vegetal, ¿sí? Diferentes fuentes desde las nueces, desde el aguacate, desde los aceites, aceites como el aceite de oliva, aceite como el aceite de palma, ¿sí? Tendremos diferentes fuentes de aceites para poder dar ese aporte de energía que necesitamos y favorecer la conservación de esa masa muscular. Como mencionamos, las grasas van a tener un efecto muy importante desde el punto de vista del tema hormonal cuando hablamos de síntesis de masa muscular. Otro estudio que viene nuevo, no hace mucho realmente, pero que está empezando a sonar un poco, es el efecto de los omega 3 sobre la masa muscular. Entonces nos mencionan, como les decía hace un momento, les hacía un poco de introducción, parece ser que los omega 3 pueden empezar a reducir la inflamación a nivel muscular, favorecer la biogénesis mitocondrial, favorecer la sobrevida de la célula y adicional a eso favorecer el crecimiento, para finalmente favorecer la diferenciación y lograr que definitivamente haya una reparación de esa célula muscular, ¿sí? Entonces empieza ya a sonar y nos empezamos a dar cuenta que no solamente la proteína puede ser importante, aunque es muy importante, otros nutrientes también pueden serlo. ¿Qué pasa con los carbohidratos? No podemos dejarlos de lado, y ahí sí quiero hacer mucho hincapié, alrededor del 50 al 65% de la dieta debe provenir a partir de carbohidratos, haciendo hincapié en carbohidratos, en todo lo que sean polisacáridos, ¿sí? Haciendo mucho, digamos, mucho reforzando el consumo de todo lo que son carbohidratos que tengan un contenido integral importante, frutas, verduras, y reduciendo el consumo de azúcares libres por lo menos al 10% o menos, si es posible, de la cantidad de energía consumida diariamente. Y allí vemos que combinar los carbohidratos con la proteína va a ser supremamente interesante para favorecer esa conservación de la masa muscular, ya que va a tener un efecto anticatabólico, y lo que va a suceder es que la energía que yo le dé a partir de los carbohidratos va a ayudarme a suplir toda la energía que necesita el organismo, y la proteína se va a ir allí a donde yo lo necesito, que es la síntesis de masa muscular. Eso en cuanto al tema de la alimentación, pero ¿qué pasa en cuanto al tema de la actividad física? ¿Cómo hago yo para activarme en casa en este momento? Y aunque yo sé que digamos que el objeto de nuestra charla era particularmente los adultos, no quiero dejar de lado a nuestros chiquitines que están en este momento también sufriendo con nosotros el confinamiento, ¿sí? Y recordarles que tenemos ya recomendaciones de actividad física, inclusive para menores de 1 año, en donde, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos está diciendo que debemos propender por al menos 30 minutos de actividad física en esos chiquitines menores de 1 año, limitar completamente el tiempo frente a pantallas. En los chiquiticos de 1 a 2 años, favorecer alrededor de 180 minutos de actividad física diarias, limitando a 0 el tiempo frente a pantallas en menores de 1 año y no más allá de 60 minutos en mayores de 2 años, ¿sí? Y en cuanto a nuestros chiquitines preescolares, favoreciendo
una cantidad de actividad física de alrededor de 180 minutos, en donde yo debo proponer que al menos 60 de esos 180 minutos sean de actividades moderadas a vigorosas. Y lógicamente también limitando el tiempo para pantallas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros preescolares? Igualmente, 180 minutos de actividad física diaria, y entre los adolescentes y escolares, alrededor de 60 minutos de actividad física, garantizando al menos 3 días de fortalecimiento de huesos y de fortalecimiento de músculos. Y pues claramente Chela nos va a dar una gran enseñanza con respecto a este tipo de ejercicios. Yo por eso no me voy a detener mucho, pero los invito, por ejemplo, a consultar, digamos, esta guía que está disponible en internet, en donde encontramos actividades físicas para desarrollar con niños en casa en espacios reducidos y poder lograr los niveles de actividad física que deseamos con esa población. En cuanto a los adultos, ¿qué nos recomienda el American College of Sport Medicine? Ahora en tiempo de confinamiento, ya tenemos un documento oficial del American College, tenemos un documento oficial también para niños, en donde lo que nos dicen es actividades en casa, poner música, caminar rápidamente, subir y bajar escaleras, por lo menos 2 a 3 veces al día, bailar con su música favorita, y pues los colombianos, pues que nos gusta tanto el baile, pues puede ser una estrategia interesante. Se puede hacer con toda la familia, con personas, con niños, con adultos, con el adulto mayor. Saltar cuerdas si definitivamente las articulaciones no lo permiten, hacer ejercicios viendo algún video sin excedernos y usar máquinas de cardio si tenemos disponibles en la casa. Si ya el gobierno no lo permite, porque en muchos lugares aún tienen limitado pues la salida, digamos, a realizar actividades al aire libre, pero sí lo podemos hacer, caminar o trotar alrededor del vecindario, mantenerse activo en algún parque local, pasar tiempo con la naturaleza, ya que como ustedes saben eso va a favorecer el desarrollo del sistema inmunológico y nos va a preparar un poco para el tema del COVID, dar un paseo en bicicleta, trabajar en el jardín y realizar ejercicios con la familia. Pero si las actividades son al aire libre, no quiero dejar pasar el tiempo en recordarles que cuando salgamos a realizar actividades físicas al aire libre, tenemos que seguir cumpliendo con las recomendaciones para evitar el contagio por el COVID. Uso de mascarilla todo el tiempo, distanciamiento social, todo el tiempo si es posible, higienización de manos, lavado de manos, uso de alcohol glicerinado si es posible, y evitar, por ejemplo, salir en caso de que haya algún episodio de fiebre. ¿Cuánto es la distancia si decidimos hacer actividad física afuera? ¿Sí? Ya tenemos estudios que nos empiezan a decir, vea, si usted sale a correr, por ejemplo, la distancia, si usted está uno adelante del otro o uno detrás del otro, debe mantener una distancia de alrededor de 10 metros con el fin de evitar pues que claramente nos podamos contagiar con esas pequeñas gotitas que puede salir pues de la persona que va adelante. Si estamos lado a lado, la distancia permitida es de 1.5 a 2 metros y la mejor disposición, claramente lo que nos dice la evidencia, es ojalá mantenernos escalonados para evitar ese contagio. En cuanto a entrenamiento muscular, es posible, por ejemplo, que nos recomienda el American College, descargar alguna aplicación de entrenamiento, ¿sí? Sin excedernos claramente, entrenamiento muscular siguiendo algún video, yoga, sentadillas y otro tipo de actividades que nos van a permitir mantener esa masa muscular sin necesidad de mayor equipamiento y haciéndolo en casa acorde a nuestras capacidades. ¿Qué pasa con el tiempo sentado? Y yo sé que muchos estamos pasando 5, 6, 7, 8 y más jornadas de tiempo sentado debido al teletrabajo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Alternar entre estar sentado y estar de pie, y pues alternar entre estar sentado y ponernos de pie por lo menos cada 30 minutos. Eso se ha visto y hay evidencia científica desde hace mucho tiempo que resulta en un aumento, aunque pequeño, significativo en el gasto de energía y desde el punto de vista de la salud va a ser muy, muy, muy importante. En los adultos mayores, propender por una actividad aeróbica al menos 5 veces a la semana, propender por actividades de tipo muscular también alrededor de 2 veces por semana y trabajar el tema de flexibilidad y equilibrio. En estos temas pues no me voy a detener porque Chela nos va a ayudar muchísimo con eso, ya que es la experta, ¿sí? Si ya queremos ver cuánto estamos haciendo actividad física teniendo en cuenta el número de pasos, recordar que en un adulto se considera activo una persona que realice al menos 10.000, entre 10.000 a 12.499 pasos y que se considera sedentario por debajo de 5.000. Y si mencionábamos que empezamos a hablar en la literatura que el confinamiento nos está llevando a cantidades en pasos menores a los 1.300, estamos hablando de que estamos muy lejos de la meta. Intentar al menos llegar en casa a los 5.000 pasos para evitar todo ese efecto, digamos, desde el punto de vista de la salud negativo que ya hemos venido mencionando. No me quiero ir sin hacerles hincapié en una cosa. Cualquier pequeño
cambio que yo haga va a tener un efecto muy importante en la salud de las personas, ¿sí? Uno a veces dice, pero un pequeño cambio, eso no va a tener ningún impacto. Claro que sí. Este estudio nos mostró que un aumento de 30 minutos diarios de estar sentado aumenta en las personas hasta un 17% de riesgo de muerte por todas las causas, ¿sí? Pero también hay efectos positivos. Nos mostró que aumentar 10 minutos de actividad física moderada, vigorosa, fíjese que solamente son 10 minutos, estoy hablando de 10 minutos, no es una cantidad grande, redujo en un 10% la mortalidad por todas las causas. Que si yo aumento 1000 pasos por día, ¿sí? Entonces podemos hacer unos retos, podemos retarnos en familia, ¿sí? Para ver quién puede lograr hacer mayor cantidad de pasos en el día estando en casa durante el confinamiento, mostró que ese aumento de más de 1000 pasos por día podía llegar a reducir alrededor del 15% de la mortalidad por todas las causas. Y que si yo aumento 30 minutos de actividad física leve, ¿leve qué es? Leve, por ejemplo, la actividad que yo hago cuando estoy haciendo, por ejemplo, los deberes de la casa, cuando hago actividades de jardinería, cuando subo y bajo las escaleras en la casa, redujeron hasta un 17% la mortalidad por todas las causas. ¿Mm? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto la alimentación va a ser muy importante para lograr mantener esa masa muscular que al final va a impactar de manera positiva nuestra salud, como la actividad física va a impactar de manera positiva nuestra salud a futuro. Y no me voy a extender ahí mucho porque sé que Chela nos va a motivar aún más con respecto a eso. ¿Qué quiero ya para irnos a casa? Para ya resumir todo esto que acabamos de ver, recordarles que solo unos pocos días de estilo de vida sedentario son suficientes para inducir la pérdida de masa muscular, daño de la unión neuromuscular, denervación de la fibra, resistencia a la insulina, disminución de la capacidad aeróbica, aumento de los depósitos de grasa e inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué se recomienda? Mantener ejercicios regulares o de intensidades entre leve a moderada para poder preservar esa salud neuromuscular, cardiovascular y metabólica, ¿sí? Que en cuanto al tema de alimentación, debemos incluir una alimentación variada, apropiada tanto en grasas, proteínas como en carbohidratos, porque vimos que cada una tiene un rol muy importante en la conservación de la masa muscular. Garantizar el aporte de alrededor de 0,8 a 1,1 gramos por kilogramo de peso por día, ¿sí? Favorecer el aporte de proteínas de alto valor biológico y distribuir el aporte de proteínas a lo largo del día cada 3 a 4 horas. De esa manera seguramente lograremos mantener nuestra masa muscular y seguramente estaremos preparados para todo el tema que puede resultar este tema del confinamiento. Y ya para finalizar, no me quiero ir sin dejarlos con esta pequeña frase que para mí es un poco motivadora y es: alguna actividad es mejor que ninguna, más es mejor que menos. Entonces, los invito a que definitivamente nos dejemos contagiar de estilos de vida saludables. Gracias. Diana, muchísimas gracias por contagiarnos pues, esa energía o ese entusiasmo para poder realizar actividad física y para cuidarnos en todo momento, pero más en estos tiempos de confinamiento. Importante recordarles que esta sesión queda grabada y va a quedar en el repositorio de estos videos, es decir, con el mismo link con el que accedieron el día de hoy, la van a poder volver a ver las veces que quieran. Además, en este momento se está transmitiendo por el Facebook Live de La Palma es Vida y por el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, donde también va a quedar este video para que lo puedan volver a ver con el video de la semana pasada y con los webinars que hemos realizado. Bien, también recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y al final de la sesión pues vamos a tener un tiempo para resolver todas las preguntas que alcancemos por temas de tiempo. A continuación nos va a hablar Chela Guzmán. Chela es profesional en rendimiento deportivo, es triatleta y como triatleta ha competido, no sé, en 400 temas de triatlón y fue medalla de oro en participación de grupos en algunos juegos nacionales y ha competido aquí fuera del país. Entonces, es una persona con mucha experiencia. Además, pues es la head coach de Born to Run en Bogotá. Y hoy pues nos va específicamente a dar esos mensajes importantes de qué hacer y cómo hacerlo. Tela, muchísimas gracias. Te pido por favor que actives tu micrófono y pongamos la pantalla. Deja de compartir, Diana, para que Chela comparta su pantalla, por favor. Claro.
Dame un segundo, que creo que es un poco... ¿Listo? Gracias. Muy buenas noches, Charlie. Muchísimas gracias por tu presentación. Me complace muchísimo saludar a todos los que nos están acompañando esta noche. Quiero dar las gracias a Fede Palma por habernos eh, permitido estar con ellos y con ustedes este rato. Muy, muy agradecida con Diana porque realmente ella ha logrado abrir una charla importantísima. Para mí, el estilo de vida, como lo dice el título, un estilo de vida saludable, realmente inició desde antes, yo digo que antes de mi adolescencia. Yo tengo ya bastantes años encima, tengo 55 años, estoy corriendo desde que tengo 14 años a nivel competitivo y cuando tenía 19 años empecé en el triatlón. Realmente esta noche yo quiero eh, hacer una invitación muy especial, no a hacer deporte, porque yo estoy más que segura que o sea, el porcentaje de las personas que hacen deporte como tal competitivo son muy pocas. Y muchas personas se le acercan a uno y le dicen, no, es que yo no nací para correr o yo no nací para hacer nada de actividad física. Me lo han dicho muchas personas de mi familia. Tengo hermanos que me dicen, tú haces todo por nosotros. Eh, yo soy una convencida y creo que eso lo podemos compartir todos. Los seres humanos nacimos del movimiento y para el movimiento. Nosotros no podemos decir, no, es que yo soy pequeñito, no, es que yo soy tengo los brazos corticos, yo tengo las piernas muy no sé cómo. Todo eso es falso. Nosotros tenemos la posibilidad de movernos sí o sí porque nacimos con unas palancas especiales, tenemos toda una cantidad de aditamentos, podemos decirlo así, para el movimiento. Eh, Cuando las personas llegan al equipo, toda los pupilos que me han llegado a mis manos, como lo digo yo, eh, han tenido la fortuna y yo de recibir a veces muchas personas que vienen del sedentarismo total, y no solo del sedentarismo, sino de un estilo de vida deplorable, como lo dijo en algún momento uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaba dedicado a la rumba, a tomar, a fumar, a trasnochar, y se sentía cada día peor y peor. Y la persona despierta a hacer un cambio en el estilo de vida cuando le dice el médico, oiga, pilas, o cuando el corazón le avisa, ¿no? Con algún evento. Entonces le dice, pilas que mire que usted necesita porque mire lo que tiene y mire los exámenes como le salieron y mire cómo está. Entonces, definitivamente, un estilo de vida como el que yo tengo no es mi invitación para ustedes, porque realmente las personas cuando van a ser deportistas traen un chip. Yo lo traía y lo traen muchísima gente, pero el macro de la población mundial no viene a ser deportista. Al uno le gusta ser pintor, el otro, pero nadie que se llame un ser humano puede dejar de hacer actividad física. Como ustedes yo creo que se han dado cuenta, si tienen una mascota o tienen o han visto mascotas, ellos jamás se quedan quietos. Ellos siempre saben cuánto necesitan. Ellos no necesitan ni un entrenador, no. Ellos saben cuánto necesitan para moverse. Entonces, en ese orden de ideas,
quiero que se hagan una pregunta. ¿Cómo me siento hoy? Y no hoy a la hora de este momento, no. Hoy en el hoy presente de un mes atrás, de este año, ¿cómo me siento? O sea, yo no puedo decir cómo te sientes, pero yo sí te puedo decir cómo realmente te puedes sentir si inicias una actividad física como tal. Mira, te puedes empezar a sentir definitivamente mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a sentirte más alegre, vas a empezar a comer más saludable porque el cuerpo lo pide. Vas a empezar a beber, a tomar líquido, vas a empezar a dejar de fumar si fumas, bajarás los niveles de estrés, pensarás mejor. Hay una cantidad de neurotransmisores, una cantidad de procesos fisiológicos que se dan en el cerebro y ellos aumentan toda esa capacidad cuando realmente la persona empieza a activar su cuerpo. Vamos a empezar a sentir una mejor autoestima, te sentirás más sano, dormirás mejor, mejorará la vida sexual, déjenme decirle que eso es verdad. Eh, van a dormir mucho mejor. Hay personas que dicen, no, no sé qué me pasa, es que yo me desvelo. Cuando uno hace actividad física, realmente puede conciliar el sueño mucho mejor. Y como decía Diana, realmente todos los nutrientes, todo lo que yo, con lo que yo me alimente, voy a poder darle ese aporte a mi organismo que realmente va a empezar a hacer un balance. Entonces el cuerpo empieza a tomar lo que necesita, lo va a llevar, la persona se va a ver mejor. Miren, la actividad física es indispensable para mantener y mejorar la salud y de paso prevenir enfermedades. No, nosotros no podemos pretender estar saludables porque me levanté, me bañé, me veo tan bonito, las mujeres entonces se maquillan. Yo no digo no es maquillo, claro, nos tenemos que arreglar y ponemos bonitos, claro que sí. Yo me acuerdo cuando llegamos a Bogotá, mi esposo un día salió conmigo y me dijo, pero uno no sabe debajo de ese abrigo que lleva esa niña cómo está. Él también es deportista. Entonces, es verdad, nosotros nos acostumbramos a arreglarnos, a ponernos pues muy lindos, como se dice, pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa dentro de nuestro organismo? Y eso, no todos nos vamos a, no, ninguno, no todos no, ninguno se va a quedar jovencito, ninguno se va a quedar con 20, 25, 30 y la factura se empieza a cobrar. Entonces, quiero empezar a darles unos pequeños consejos para empezar a hacer actividad física. Como esa frase, Walt Disney dice, la clave para iniciar algo es dejar de hablar y ponerse a realizar, definitivamente. Cuando, cuando yo voy a empezar una actividad física, entonces empieza mi cabeza a decirme, pero es que yo no sirvo para eso, pero es que a mí no me gusta, pero es que yo salgo, digamos, se me ocurrió ir a trotar, entonces yo salí y a los 10 minutos estaba que el corazón que me moría, pero yo me subo en la bicicleta y yo siento que las piernas se me revientan. Pues sencillo, ¿qué es lo que pasa? La gente se pone desde un comienzo unas metas demasiado grandes. Uno tiene que empezar por metas pequeñas. Uno tiene que empezar a adaptar el cuerpo, a buscar de pronto una compañía. Ahorita que estamos en el confinamiento, bueno, invite a la esposa, invite a los hijos a ver entre todos qué vamos a hacer. Se hace más divertida la actividad. Bueno, y si vivo solo, entonces, como decía Diana, pongamos un video. Hay que empezar a buscar actividades que realmente me llamen la atención. Si definitivamente no le gusta correr, hombre, no, no corra. Si no le gusta la bicicleta, no. Hablando de actividades que después del confinamiento inclusive podemos empezar también a hacer, porque no es solo que estemos buscando que la persona, porque está en el confinamiento, empiece a hacer actividad física, que es súper importante, como Diana lo explicaba tan perfecto, pero
realmente debemos, como lo decía al principio en el título, empezar a hacer un hábito de vida. Tenemos que empezar a hacer una cantidad de rutinas que nos lleven a hacer de lo que yo hago un hábito. Como les decía hace un momento, dentro de los hábitos míos es bañarme, ponerme linda, ¿cierto? Ir al salón de belleza, buscar las cosas para ponerme bien. Pero dentro de mi vida debe haber algo importantísimo que es la actividad física, porque el cuerpo finalmente es el vehículo que me va a permitir que yo pueda disfrutar de todo lo que yo hago. Disfruto de la plata que consiga, del trabajo, de la esposa, del novio, de absolutamente todo, de las vacaciones. ¿Para qué plata? ¿Para qué una cantidad de cosas si no tengo salud? Si no hay salud, no se puede disfrutar absolutamente nada. Y la salud no la empecemos a buscar a los 40, a los 50, a los 60, cuando el médico, como les dije ahorita, nos digan, oiga, usted anda mal, ¿cierto? Asegurémonos de buscar de pronto, si no nos sentimos seguros con las rutinas que yo mismo hago, hombre, busquemos un profesional o busquemos, eso sí, tengamos mucho cuidado en Instagram y qué vamos a empezar a hacer, porque si yo nunca he hecho nada y entonces voy a colocar la entrenadora que está mostrando unas sentadillas y unos push-up pues ahí de locos y unos saltos y el cuerpo no está acondicionado. Ahorita en el confinamiento se ha visto muchísimo y muy peligroso porque la gente se está lesionando mucho por el impacto, porque ¿qué es lo que pasa? En el hogar que tenemos, no tenemos el pastico ni tenemos un piso con absorción de impacto, entonces es el golpe contra una baldosa. Y fuera de eso, nunca he hecho ejercicio y se me da por hacer lo primero que encuentro en Instagram y YouTube. Ojo con eso, primero porque se va a lesionar y segundo porque el cerebro enseguida a los 15 días le va a decir, y como el cuerpo le va a empezar a reclamar, le va a decir, ¿sí vio? Usted no sirve para eso. ¿Sí vio? Es que no, ¿para qué se metió en algo que no debería hacer? Lo suyo es allá, usted es abogado, usted es doctor, tranquilo, usted no haga nada de eso. No, eso es falso, eso es falso. Evitemos realizar entonces esfuerzos desmesurados. Empecemos con calma, empecemos progresivamente. ¿Qué tenemos? Pues la oportunidad de encontrar una persona que lo asesore a uno, que ya tenga un poquito más de experiencia, llámese un entrenador, llámese un amigo que ya corre, que ya uno sabe que tiene alguna una actividad pues más avanzada que la mía. ¿Listo? Bueno, los beneficios de la actividad física definitivamente Diana lo expuso de una manera amplia, sucinta, maravillosa, preciosa, me encantó, pero quiero hacer énfasis, de pronto eso ya se tocó, pero un poquito ahondar algo más en esos beneficios. Por ejemplo, los beneficios fisiológicos son todos aquellos que nos van a ayudar a reducir el sobrepeso, la obesidad, el porcentaje de grasa corporal. Muchas personas creen que no tienen exceso de grasa corporal porque se ven flaquitos y resulta que le hacen unos exámenes de triglicéridos, de colesterol, que no sé qué, y los tienen altos. Y dicen, ¿pero por qué? Porque está en flaco. Precisamente porque la grasa también se acumula adentro, en las vísceras, en todo nuestro sistema digestivo, en el corazón, en todas partes, y eso, pues eso va a afectar porque empiezan los trombos, empieza a pasar sangre más lentamente y va a ocasionar problemas muy grandes. Tenemos que reducir definitivamente todas las enfermedades cardiovasculares, la tensión arterial alta, el cáncer de colon y la diabetes son la manera empezando a hacer actividad física, de retener todo esto. Se fortalecen los músculos, como lo decía Diana, y mejora la capacidad de hacer esfuerzo. Y cuando esa capacidad empieza a mejorar es cuando aparece la forma física y dice,
ay, ya me encuentro en un mejor estado físico, ya subo las escaleras rápido y no me quedo con el corazón en la mano. Hay muchos que por una carrerita han quedado ahí por ahí con un infarto o con temas delicados. Bueno, hablemos un poquito de los beneficios psicológicos, como les nombraba al principio. Pues realmente la persona cuando empieza a hacer actividad física le cambia la vida porque la cabeza empieza a funcionar de otra manera, la persona se siente más feliz, la depresión se va a reducir. ¿Por qué? Porque nosotros somos generadores de endorfinas, el cerebro empieza a generar una cantidad de sustancias que son las de la felicidad, esas endorfinas. ¿Y qué hago yo? Pues mantenerme activo, tranquilo, más contento. Voy a lograr sortear una cantidad de situaciones y poder manejar, por ejemplo, todas las emociones. Todos hemos sentido en algún momento de la vida rabia, ganas de violentarnos, una cantidad de emociones que son muy humanas. Pero cuando hacemos actividad física, como hemos canalizado a través del ejercicio, como no tenemos reprimida esa energía, porque es que cuando uno se hace actividad física, hay en el cuerpo y en la mente reprimido una cantidad de cosas que hace que cualquier estímulo exógeno que suceda en el trabajo, en la familia, entonces lo que hago es de una explotar. ¿Y qué pasa? Cuando empiezo a hacer actividad física, tengo más claridad mental, estoy más alerta, tengo mi mente más clara, me siento más tranquilo, más relajado. Eh, y eso va unido a los beneficios sociales. Por ejemplo, no me vayan a decir que tener al lado a un personaje que sea mal encarado, malhumorado, que todo el tiempo esté como irritable, hombre, a uno le corre. Y si es familiar, ni se diga. Entonces, como le he dicho yo siempre a mis pupilos, nosotros somos, el equipo, nosotros somos, y todos los deportistas, somos ejemplo. Y no solo somos ejemplo que, ay, mire cómo corren de bien, mire cómo... Somos ejemplo de vida porque vivimos más alegres, porque vivimos más tranquilos, porque vivimos más optimistas, porque estamos más reactivos a hacer actividades. Definitivamente, si la persona no hace actividad física, mantiene una disposición eh, aletargada, aburrida, eh, a lo mejor no el 100%, pero eso es lo que más se puede notar. Bueno, la mejor manera de invertir en uno es en salud. Como lo dice esa frase que me encanta, estar activo es un universo lleno, lleno de beneficios y todos por los que nos paseó Dianita ahora son para que los volvamos a recordar, para que no se olviden, porque realmente, como les dije al principio, yo puedo invertir en ponerme muy buena ropa, puedo invertir en un carro, puedo invertir en muchísimas cosas, en un paseo, en un viaje, pero si no hay salud, nada de esto se va a poder disfrutar y realmente los beneficios que uno puede tener con la actividad física se van a ver también trasladados a todas mis otras actividades, al trabajo, ya no voy a llegar cansado. Bueno, si mis pupilos están escuchando dicen, bueno, a veces llegamos muy cansados de entrenar, pero como estamos hablando es de actividad física normal, dentro de parámetros de gente sedentaria que lo que quiere es mantenerse activa, empezar a buscar un poco más de tono muscular, pues les puedo asegurar que es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Yo les dije, yo he invertido en mí durante toda la vida en mi salud. Es en lo que más he invertido, en alimentarme bien, en hacer ejercicio. Soy madre de 2 hijos y recuerdo con gratitud y con mucha alegría que mis 2 hijos fueron unos partos maravillosos y hasta el último día de mi vida, del embarazo, hice actividad física, nunca paré. Entonces eso lo digo para aquellas mujeres que van a estar, que son gestantes, caramba,
piensen primero en ponerse un poquito en forma y luego en tener niños. O si ya están gestantes, hagan algo de actividad física para que ese parto sea mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, la actividad física y la salud tiene unos componentes muy especiales. Quiero de pronto quedarme un poquito en ellos. De todas maneras, Diana pues nos estuvo comentando y es, por ejemplo, hablar un poco de la resistencia cardiorrespiratoria, que todos sabemos que es la capacidad, o bueno, algunos puede que no la sepan, pero esta es la capacidad de hacer tareas o actividades utilizando grupos musculares grandes en un tiempo prolongado y, y que yo no me sienta en un agotamiento y que pueda sucumbir pues a esa actividad. Ahora, en estas circunstancias, tanto el corazón como los pulmones lo que hacen es adaptarse para llevar oxígeno, sangre oxigenada a los músculos y se puedan recuperar de ese esfuerzo. ¿Cómo podemos mejorar esa resistencia cardiorrespiratoria? Diana lo expuso y todos lo sabemos. Son actividades de larga duración que hay que empezar si somos sedentarios casi desde 20 minutos, pero con procesos diferentes, caminando, trotando en caso de que decidan caminar, trotar, nadar, montar en bicicleta, saltar el lazo, subir a la montaña y ahorita que estamos en casa, pues aeróbicos, la rumba, poner un video de baile. Eso es empezar a mejorar mi resistencia cardiorrespiratoria. Bueno, aquí hay algo importante. Diana los nombró todos con respecto a la nutrición, pero me gustaría contarles sobre unos componentes que están relacionados con los procesos de envejecimiento, de eventos cardiovasculares y enfermedades coronarias, que son los radicales libres. Los radicales libres son esos componentes y cuando se salen a flote en nuestro cuerpo y todo, por los excesos de actividad física, excesos, y de deportes extremos, por la polución y toda la contaminación, por la radiación de los computadores, por la mala nutrición. Entonces, estos radicales libres lo que van a empezar a hacer es a deteriorar mi vida. Y entonces en la alimentación hay, como lo decía Diana, unos componentes muy especiales como son las grasas y, por ejemplo, en el aceite de palma están es una fuente importantísima porque allí están los antioxidantes como la vitamina E, la provitamina A, que son los que van a ayudar a neutralizar todos esos radicales que van a llevarme al envejecimiento prematuro. Y el envejecimiento no es solo el de la piel, el envejecimiento es el de las células, el envejecimiento es a nivel orgánico. Entonces, esto es para tenerlo muy en cuenta. Otro componente muy especial es el de la flexibilidad. Es esa capacidad de que las articulaciones realicen movimientos con una mayor amplitud. Y voy a ponerles un ejemplo de los ancianos. Cuando nosotros vemos ancianos caminando lento, las personas dicen, ay, es que llegaron ancianos y así hay que llegar porque los ancianos caminan así. Falso. Tengo dos abuelas. Mi abuela una abuela me murió de 103 años, una mujer súper activa, jardinería todo el día, cocina, contracción durante periodos de tiempo prolongados y esto lo podemos desarrollar muy fácil. ¿Por qué? Porque es que no necesito solo ir al gimnasio. En casa, ahorita en el confinamiento, puedo llenar, por ejemplo, con mis pupilos, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos las clases nuestras virtuales?
utilizamos botellas llenas de agua, utilizamos un balón pesado que tengamos por allí, buscamos elementos que tengamos en casa para poder generar esa resistencia muscular. ¿Qué podemos hacer? El peso del cuerpo es maravilloso y más cuando la persona es sedentaria, es por ahí por donde se tiene que empezar, con solo el peso del cuerpo. Hay unas bandas que Diana mostró en una de las ilustraciones y son esa TheraBand que sirve para hacer fortalecimiento y que vienen de diferentes densidades, pero que finalmente, como les digo, en casa podemos hacer muchas cosas. Se puede hacer trabajos isométricos, muchos ejercicios que van a empezar a darnos más resistencia cardiorrespiratoria, mejorar la flexibilidad, darnos más fuerza y adquirir resistencia muscular. Miren, mi invitación hoy, como se los dije, no es, si no le gusta hacer deporte, no se meta en la cabeza de que no nació para ser deportista. A lo mejor no, y eso es lo de menos. La invitación de nosotros hoy es para que ustedes despierten de esa gran mentira que en algún momento les vendieron de usted no es un deportista, usted dedíquese únicamente a lo que tiene que hacer. Y eso pasa mucho en los colegios que los saturan en las clases de educación física, que después de que llegan, salen de la universidad, la persona se vuelve tan sedentaria que miran a los deportistas de lejos y los ven como animales raros. No, todos, como se los dije al principio, todos los seres humanos nacieron del movimiento y somos del movimiento. Yo los invito a que tengamos un estilo de vida activo. Como dice esta frase, nos ayudará no solo a alargar años, eso nos los da la fortuna de seguir vivos, pero sí le podemos dar más vida a nuestros años. Muchas gracias, espero que estos pequeños consejos hayan servido de ayuda para ustedes y me despido. Muy buenas noches. Gracias. Chela, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuentan y sobre todo pues lo que podemos plantear para hacer actividad física, que no solamente en estos tiempos, sino cómo mantenernos saludables, que al final pues es como la meta que queremos todos. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cuántos pasos al día? Cuando te referías, Diana, al número de pasos, te voy a pedir que prendas y dejes prendido tu micrófono. ¿El número de pasos al día aplica solo para adultos? Y si fueran niños, ¿habría un número distinto de pasos? ¿Cómo es el tema? Bueno, Charles, como podemos ver en la imagen, no solamente aplica para los adultos, aplica también para los niños, y tenemos un valor de alrededor de 12.000 a 17.000 pasos, dependiendo pues del género, entre 12.000 a 15.000 en niñas y entre 15.000 a 17.000 pasos en niños. Vale, y aquí preguntan algo que me parece muy interesante y es que en el paciente que está hospitalizado, postrado en cama, que darle más proteína, realmente, pues a pesar de que tenga una intervención por fisioterapia, pues puede ser una estrategia fútil. Entonces la pregunta es cómo saber que esa fisioterapia es suficiente, o sea, que yo no estoy, entre comillas, botando esa suplementación proteica a la basura, y cómo saber que realmente está siendo efectivo, qué debo considerar. Bueno, el aporte de proteína ya en condición patológica pues varía sustancialmente dependiendo de la patología, ¿no? Varía dependiendo de la edad inclusive, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, si nos vamos a ver en paciente crónico, adulto mayor, ya inclusive las recomendaciones a nivel mundial nos empiezan a decir que un aporte de 0.8 a 1.1 gramos por kilogramo de peso es realmente insuficiente, ¿sí? ¿Qué nos dicen las recomendaciones, por ejemplo, en un adulto mayor con condición patológica, por ejemplo, si fuese el caso? Que inclusive podemos llegar a dar hasta 2 y un poco más gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Claramente la actividad, digamos, la fisioterapia está completamente demostrado, así como tenemos estudios que nos demuestran, por ejemplo, el efecto de la dieta, tenemos estudios que nos demuestran el efecto de la fisioterapia en el paciente confinado a cama, que era como lo que yo les mencionaba, digamos, al inicio de la intervención
sobre todo ese tipo de, digamos, de situaciones que nos llevan a un sedentarismo, o a una inactividad bastante forzada, en donde veíamos que no solamente el tema de la alimentación era importante, sino que el estímulo físico iba a lograr, por ejemplo, una mejoría o una conservación, por ejemplo, de la masa muscular y de la sección transversal del músculo. Entonces, pues es una invitación a que nosotros, desde el punto de vista, por ejemplo, clínico, yo qué pienso, cuando nosotros estamos en clínica, el manejo debe ser de manera integral, ¿sí? Un llamado, por ejemplo, a veces desde el punto de vista del soporte, porque a veces en el soporte pues calculamos unas nutriciones muy bonitas, unos aportes de proteínas muy lindos, pero a veces se nos olvida que el estímulo mecánico también va a ser importante para conservar o para favorecer esa síntesis. Entonces, invitarnos a que trabajemos en equipo, y efectos sobre la fisioterapia, por ejemplo, desde el punto de vista de la masa muscular, tenemos muchísimos también, algunos como lo que yo les mencionaba al inicio, donde podíamos ver efectos sobre de la sección transversal del músculo, por ejemplo. ¿Mm? Nova, ok, hay muchas preguntas sobre pacientes veganos y sobre vegetarianismo, específicamente sobre la formación de síntesis proteicas, sobre qué suplementos utilizar. ¿Nos puedes ahondar un poquito en el tema? Bueno, con respecto a los pacientes veganos, pues hay que tener en cuenta, como mencionamos, que muchas de las fuentes de proteína vegetal no son proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Digamos que a la fecha tenemos claro, y hay un documento muy, muy bonito de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO que nos habla acerca de proteína y calidad de la proteína, digamos, en la dieta, ¿sí? Y allí tenemos como referencia que pues claramente las proteínas de alto valor biológico, como yo mencionaba en la intervención, prácticamente están dadas a proteínas de origen animal, ¿sí? Pero desde el año de 1994, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que nos dicen que, por ejemplo, cierto tipo de proteínas de origen vegetal, como son aislados de proteína de soya, pueden ser proteínas de alto valor biológico. Y ahí hago la aclaración, porque cuando uno habla a veces, por ejemplo, de soya, uno piensa que le están hablando del mismo grano, o piensa que le están hablando de una bebida a base de soya, ¿sí? Son muy diferentes. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un aislado, cuando yo hablo, por ejemplo, de un concentrado, cuando yo hablo de una bebida a base de soya, cuando yo hablo de un tofu, es diferente. ¿Qué nos dice la OMS? Por ejemplo, aislados de proteína de soya pueden llegar a tener un valor, un aporte, digamos, desde el punto de vista nutricional, y una calidad a la dieta, aportándole casi cercana o igual que una proteína de alto valor biológico como son las de origen animal. Entonces, ¿yo qué pienso? El llamado un estilo de vida vegetariano es posible de llevar, ¿sí? Y desde la proteína es aún más posible que desde otros micronutrientes, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues si hablamos desde la vitamina B, del complejo B, o vitaminas como la B12, se van a ver más afectadas inclusive que la proteína, ¿sí? Desde la proteína es un poco más llevadero, en el sentido en que tenemos proteínas de alto valor biológico, en que podemos lograr con una mezcla de proteína de origen vegetal y un cereal aportes de aminoácidos suficientes a la dieta, pero siempre y cuando haya una supervisión, ¿sí? Yo creo que el vegetarianismo es supremamente interesante, pero lo más importante es que nos preparemos y nos formemos para llevar un estilo de vida así, que nos documentemos, ¿sí? Qué mejor que de pronto con una persona profesional, con una nutricionista que guíe a esa persona en que le dé opciones para poder entender cuánto puede ser el aporte. ¿Qué nos ha mostrado la literatura? Claramente la síntesis de masa muscular es posible con proteínas de origen vegetal, ¿sí? Claramente, ¿qué debemos hacer? Seguramente aumentar el aporte de la proteína, porque para poder lograr el contenido de aminoácidos vamos a requerir un mayor aporte con respecto a una proteína de origen animal. Ok. Chela, y tú cuando haces actividad física y competencia, ¿en qué momento tomas, o si tomas pues algún tipo de suplemento proteico, cuál es el momento ideal para hacerlo? ¿Antes, durante, después, para lograr lo que tú quieres? Bueno, los suplementos de proteína usualmente los utilizamos según eh, la, el- la recomendación de la nutricionista. Los deportistas, por lo regular, la mayoría compran el suplemento y entonces lo toman antes y lo toman después y dicen que la ventana de glucógeno se va a cerrar en la primera media hora, entonces tienen que correr y tomarse rapidísimo la proteína y cargar con ella, pero estudios han mostrado, y ahí sí Dianita nos podría también aportar, que creo que durante las primeras
12 horas todavía ese consumo de proteína está haciendo un muy buen aporte para poderse suplementar. Si el deportista tiene una nutrición guiada por la nutricionista con unos muy buenos aportes de proteína dentro de la comida normal, si ella le hizo según su fisiología, sus mediciones y todo el seguimiento, le va a decir usted necesita tantos gramos, y si esa persona está consumiendo esos gramos en la nutrición, seguramente la nutricionista le va a decir no necesitas en este momento tomarte ese suplemento de proteína. Ya cuando un deportista de alto rendimiento, un deportista está teniendo un gasto muchísimo mayor porque el trabajo es de élite o un trabajo muy alto, entonces ella le va a hacer todo el conteo dependiendo del peso, de la edad, de su requerimiento, y así mismo le va a decir, listo, y en este momento tiene que, digamos, en unas medias nueves va a hacer el aporte de esta proteína. Como me dice mi nutricionista, si yo me tomo ahorita la proteína, acabo de desayunar, de entrenar, me tomé la proteína y a los 15 minutos voy y me como los huevos y todo, pues ahí de pronto estoy no haciendo el aporte que necesito, sino lo que estoy haciendo es como botando la plata. No sé, Diana, de pronto nos puede complementar un poquito esa idea. Sí, Diana, ¿tú qué opinas? ¿Qué ventana? ¿Cómo tomarla? Bueno, con respecto a los suplementos, bueno, pues yo ahí sí quiero hacer un hincapié en varias cositas. Primero que todo, digamos que Chela lo mencionó de manera, digamos, un poco tangencial, el sentido en que eh, el suplemento es muy importante, yo creo que es una buena alternativa y que debe ser una alternativa especialmente cuando los requerimientos de proteína no pueden ser cumplidos a partir de la dieta, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que es una estrategia, yo creo que nosotros debemos parado de aminoácidos ramificados, así yo consumo una proteína completa en un vehículo que es un alimento como tal, ¿sí? Entonces yo creo que si bien es cierto, puede ser una estrategia para la recuperación posterior al ejercicio. Digamos que existen diferentes teorías. Hay teorías que nos dicen que podría darse sobre los últimos minutos antes de terminar la actividad, pero claramente existe una ventana al finalizar la actividad alrededor de unos 20 minutos, 30 minutos, en donde nosotros podemos o debemos, digamos, decirle a la persona que debe favorecer el aporte de proteína, ojalá combinada con carbohidratos, como mencionábamos, con el fin de que esa proteína vaya a hacer la síntesis de, digamos, de tejido muscular y de los carbohidratos pues vayan a proporcionarnos, perdón, la cantidad de energía que necesitamos también para recuperar ciertos depósitos que están depletados posteriores al ejercicio. ¿Mm? Pero siempre haciendo hincapié, existen muchas posibilidades de suplementos disponibles. Lógicamente, se habla mucho, por ejemplo, de las bondades y desventajas de las proteínas, por ejemplo, del suero, se habla mucho de las ventajas, por ejemplo, a partir de la caseína, ¿sí? Y se habla de otras ventajas de origen, por ejemplo, de proteínas de origen vegetal, cada una teniendo unas potencialidades, cada una teniendo unas ventajas, unas que han demostrado probablemente una mayor síntesis de masa muscular, ¿sí? Pero digamos que los estudios que vienen ahora, que viene nuevo ahora y que nos está, digamos, como llegando, parece ser que combinarlas también va a ser muy importante. Parece ser que tener diferentes fuentes por su digestibilidad también va a ser muy importante, por su velocidad de absorción también va a ser muy importante. Y tenemos entonces proteínas, como por ejemplo las proteínas del suero, cuya absorción es muy rápida, ¿sí? Y seguramente van a tener un objeto muy importante en cierto momento. Tenemos otras proteínas cuya absorción es de velocidad un poco intermedia, como son las proteínas, por ejemplo, de la soya, y tenemos proteínas cuya absorción es muy lenta, como por ejemplo la caseína, ¿sí? Entonces, ¿qué nos empieza a decir la literatura? Probablemente combinarlas, probablemente mezclarlas, nos va a favorecer que, por ejemplo, tengamos diferentes velocidades de absorción que nos va a garantizar un constante aporte de aminoácidos a la sangre de manera tal que podamos tener un pool que pueda ir rápidamente a aminoácidos a sintetizar masa muscular. Entonces, digamos que en este tema vienen muchas cosas, ¿sí? Es muy importante, tenemos fuentes, digamos, de origen animal y vegetal y pues el llamado no solamente a la proteína, sino también a los estilos de vida saludable, porque como mencionamos, no solamente el aporte de la proteína y otros nutrientes va a ser importante, sino también el efecto mecánico que nosotros tengamos. ¿Mm?
Chela, te preguntan que, ¿qué consejo les puede dar a una persona que quiere hacer actividad física en su casa con sus hijos? Tiene un hijo de 8 años que hacía natación de manera competitiva, pero pues claramente por ahora han tenido que parar el tema. Entonces, ¿tú qué les puedes aconsejar? Bueno, con un niño de 8 años, yo diría que si él estaba entrenando ya con un equipo, él tiene que estar teniendo unos cauchos. Ellos manejan unos cauchos especiales, que son como unas bandas, para hacer unas series donde él puede estar haciendo, no todos los días, pero sí poder ponerle unas series simulando lo que estaban trabajando cuando estaba entrenando. Inclusive ellos conocen ejercicios, hay ejercicios donde simulan las etapas del estilo que él esté entrenando. Entonces, de todas maneras, con un niño de 8 años es muy fácil porque tienen que empezar a encontrar a través también de actividades de juego, donde tiene que involucrar al niño a que salte, porque tiene que mantener ese sistema cardiorrespiratorio activo, muy activo. Entonces, seguramente el niño sabe saltar lazo, el niño sabe jugar rollitos. Hay muchas actividades que se pueden empezar a manejar con el niño y dentro de esas actividades de juegos y todo, hacer unas rutinas de no todos los días, pero sí día de por medio, de fortalecimiento con las bandas. Si no tiene banda, pero bueno, ahora están saliendo, pudiendo salir a comprar algo de esto, comprarle unas bandas para que él pueda hacer trabajos de tracción y para hacer trabajos donde el niño no pierda primero no pierda el estilo, no se va a poder hacer el estilo de la natación como tal que él viene haciendo, pero que no pierda el gesto deportivo del todo y que pueda de todas maneras sentir que no ha perdido la fuerza y poder empezar a desarrollarla un poco más. Pero, insisto, tiene que combinarle con el juego, con muchas otras cosas, porque él está en una edad donde se puede empezar a aburrir, donde le pongan solo entrenamiento y entrenamiento. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta en honor a que en este momento en España son las 2:30 de la mañana. Pero para localizarte hay varias personas que han preguntado sobre tus datos, Chela, para poder hacerte algunas preguntas particulares a el ayuno intermitente, católico. Bueno, un seminario específicamente con el tema de dieta cetogénica y pude revisar la literatura, lo nuevo que hay en este momento. ¿Qué nos dicen con respecto a la dieta cetogénica? Si lo hablamos desde el deporte, ¿qué se ha encontrado con respecto a la dieta cetogénica? Que no hay una diferencia marcada en el rendimiento deportivo. ¿Sí? Si el objeto de la dieta cetogénica es mejorarla con tener una mejoría en la condición física, en el rendimiento, no se ha visto una mejoría con una dieta cetogénica. ¿Qué nos dicen del ayuno intermitente? El ayuno intermitente yo creo que ya hemos venido, digamos, como en los últimos años, como ambientándonos un poco más a que el ayuno intermitente puede tener un beneficio desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, desde el punto de vista metabólico. Se hablan de diferentes cosas. De hecho, el año pasado pues tuvimos la posibilidad de contar con una revisión muy interesante del New England sobre ayuno intermitente, donde se nos presentaba todo este panorama interesante que se abre a la posibilidad, ¿sí? Toda vez que digamos que desde el punto de vista evolutivo, el humano estaba acostumbrado a pasar unas temporadas de ayuno largos, ¿sí? Si miramos en la época de los cazadores-recolectores, las personas estaban acostumbradas a que hasta que pudieran volver a cazar, pues requerían pasar ayunos realmente importantes. Y se ha visto que tienen buenos efectos para la salud. La semana pasada, quiero contarles, salió un artículo supremamente interesante sobre comparación entre ayuno intermitente y restricción calórica para reducción de peso. ¿Y qué se encontró? Por ejemplo, con respecto a la reducción de peso, se encontró que no hay una diferencia significativa en el cambio de peso si yo hago un ayuno intermitente, así llevo una dieta con una restricción calórica, ¿sí? Entonces puede que tenga unos beneficios desde otro punto de vista, desde el punto de vista del deporte, se utiliza muchísimo
para el tema de mejorar la condición, digamos que la composición corporal, ¿sí? Tiene algunos efectos positivos para la salud también en el deportista, pero digamos que desde el punto de vista del efecto sobre la condición física, en este momento digamos que la evidencia no nos muestra algo significativo de manera tal que diga, oiga, venga, tiene que ser una práctica regular el tema de ayuno intermitente porque definitivamente hay un beneficio marcado en la condición física. Y como les mencionaba, con el tema de peso, la evidencia nos ha mostrado, como les contaba la semana pasada, con este metaanálisis en donde se encontró que la diferencia en el cambio del peso y en la composición corporal no fue significativa si yo utilizaba una dieta con restricción calórica a una dieta basada en un ayuno intermitente. ¿Mm? Bueno, pues nada, muchas gracias Chela, Diana, muchas gracias a todos ustedes por la participación y por estar activos en el chat. Recuerden estar pendientes de las redes sociales, vamos a seguir enviando esas invitaciones recurrentes de webinars que nos permitan mantenernos actualizados y sobre todo discutir temas tan interesantes como los que hemos tratado el día de hoy. Muchas gracias a Fede Palma y Semipalma pues por todo este apoyo que nos ha permitido llegar hasta sus casas hoy con estos temas tan importantes. Que pasen buena noche y nada, pueden, como les digo, volver a ver o descargar para mirar las referencias o las presentaciones, tanto en esta plataforma como en el Facebook de La Palma es Vida y en el canal de YouTube de la asociación. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Dianita. Chao.